seguimos con cápsula histórica. En esta, la continuación, decimos, en el más importante de los frentes ubicado en las Manaclas, estaba Manolo Tavares Justo, quien era a la vez el comandante general de la guerrilla, con una débil y pobre preparación, tanto física como militar, junto a un entorno político nacional dominicano por la derecha y con la resistencia urbana social escasa e inefectiva. El movimiento insurgente fue rápidamente diezmado al extremo de que en 21 días de iniciado, 4 y 6 frentes estaban desmembrados, y con la agravante tal y el diario de la guerrilla de las Manaclas de que más de la mitad de los integrantes del principal frente guerrillero estaban a borde del colapso o capturados. Hay que establecer y precisar una cosa. Eran abogados, algunos profesionales, algunos campesinos, trabajadores, pero esa mayoría de profesionales no tenía la formación ni la resistencia. Antes las botas eran duras y molestaban en los pies, y personas que no estaban acostumbrados a andar en botas pasaban esas cosas. Pero no obstante así, tenían el coraje, la destreza, la decisión de defender a la patria, el valor revolucionario, el compromiso moral con el pueblo. Y 29 hombres perdieron la vida, y Manolo Tavares Justo fue capturado vivo y fusilado, a pesar de que se le había dado garantías de que su vida sería respetada. Pero ¿en qué vamos a creer? En la oligarquía y en esa burguesía traidora de la patria, vendepatria, enemiga del pueblo y depredadora de los fondos públicos del Estado. No se puede creer ni un chinchín así. Y mucho menos esa burguesía y oligarquía dependiente del imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano, Estados Unidos, es el país que más ha asesinado personas en el mundo entero. No han pasado guerra que ellos no hayan participado, que no hayan matado inocentes. Persiguen políticamente a sus opositores y hablan de democracia. Pero son un país dirigido por criminales. El fusilamiento de Tavares Justo provocó la renuncia del presidente Santos y sirvió de inspiración a la lucha contra los que habían realizado el golpe de Estado en 1963. La guerrilla, en medio de protestas y huelgas contra el triunvirato, el 14 de junio encabezó una guerrilla en diferentes puntos de la República Dominicana, demandando el restablecimiento de la constitucionalidad. El objetivo era que cada grupo operase como una unidad independiente con fines insurreccionales. Esto es bueno explicarlo. ¿Qué resulta? Que en materia de guerra de guerrilla no se puede depender una unidad de otra, porque no hay posibilidad de muchas veces de comunicación ni de abastecimiento. Como por ejemplo, si hay una patrulla militar, vienen los otros militares a darle apoyo con un helicóptero, por tierra, con tanques de guerra, pero los guerrilleros no funcionamos así. Entonces, ¿cómo se funciona? Una unidad es independiente porque esa unidad tiene que planificarse sus actuaciones, su proyecto y el cumplimiento de sus metas, sin contar que le van a llevar un apoyo, porque en las condiciones que se encuentren no se sabe si podrá haber comunicaciones con los demás. Entonces, tiene que pensar en su propia subsistencia, en su propia permanencia, en su perseverancia y cómo van a resistir y subsistir de manera independiente. Esa es la misión, es el objetivo y es el sistema de funcionamiento de lo que se llama guerra de guerrilla. En eso hay que estar claro. Bien,
Por eso no le debía ser ni un pequeño ni muy grandes esos últimos por el peligro del espionaje. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es donde entra el funcionamiento del imperialismo norteamericano con lo que se llama Central de Inteligencia Americana, la CIA. La función de la CIA, el 80% de su función es hablar mentira y el 20% es que ellos hablan de verdad. Entonces, como por ejemplo, la CIA le dice a un revolucionario, oye, aquel que es revolucionario, el comandante, te está cogiendo tu mujer. Le mete ese embute para meterle prejuicio en la cabeza contra el comandante y buscar quiquilla y buscar división. Por eso, entonces va la CIA y se lo dice, mira, nosotros somos de la CIA. No, la CIA lo hace a través de una persona y es a través de otra hasta que le llegue el mensaje para que él crea que es un mensaje de un amigo. Pero es una mentira. Y así hay mil formas de cómo la CIA meta sus mentiras y luego también la publica por la prensa. Porque esa prensa burguesa que ustedes ven ahí, muchos de esos artículos publicados por ahí son escritos por la CIA en Estados Unidos o en la embajada norteamericana y periodistas irresponsables lo firman como si ellos lo escribieran. Pero lo escribe la CIA. Por eso hay que leer la prensa con mucho sentido para saber qué es verdad y qué es mentira, porque es una prensa amarilla vendida a los intereses del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional. Hay que estar claro, ¿eh? Bueno, pues, para estar más claro todavía, también tenemos que estar claros con algunos compromisos que tenemos comerciales. Vámonos a una pausa y en breve retornamos. Estudio Humanos, estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Amables televidentes, vamos a continuar con cápsula histórica. Los frentes en que se organizaba la guerrilla eran el dirigido por Juan Odalí Cepeda Pérez, que incluía trabajadores de la chocolatera industrial. Este grupo estaba considerado muy sólido y tenía asignadas tareas de sabotaje. El del ingenio Montellano, cuyo responsable era Leonardo del Valle, químico en esa empresa. Del Valle es catalogado por sus compañeros de gran seriedad y fue ejecutado el 10 antro de torturas y asesinatos. El grupo de Sosúa, que tenía por coordinador al doctor Alejo Martínez, uno de los luchadores más firmes de la provincia, se reunían donde Victoria Viuda Arseno. Martínez fue asesinado en un incidente callejero durante la lucha contra los remanentes de la dictadura a mediados de 1961. El grupo de Inver o Bajabonico, dirigido por el doctor Virgilio Reyes, el de la zona baja de la ciudad, dirigido por Félix Lahoz, uno de los escasos integrantes del Frente Interno de los años 40, que se insertó en el 14 de junio. El colectivo de mujeres bajo el control directo del comité y específicamente de Fernando Cueto. Tenían las damas por encomienda conseguir dinero y medicinas y confeccionar mochilas para la proyectada guerrilla. Se encontraban ahí, entre otras, Aida Arseno, Ana Valverde, Viuda Leroz, Argentina Capobianco, Italia Villalón, Elena Abreu, Carmen
Jan Bogaer, de Heising y Miriam Morales. Eran las integrantes más destacadas. Más adelante, en la segunda mitad del año, se conformaron nuevos grupos, entre los que aparentemente sobresalieron 3, cuyas ubicaciones en parajes montañosos revelan la prioridad que se pasó a conceder a la guerrilla. El de Yásica, dirigido por Jesús María Álvarez Boyoyo. Boyoyo era un gran revolucionario. Hay un libro escrito que yo lo tenía, lo presté y se desapareció. No se pueden prestar los libros, Boyoyo apareció muerto en el río con 2 bloques arriba. Boyoyo fue un gran revolucionario, resistente, combatiente contra el capitalismo, que tenía la encomienda de conseguir los contactos que permitieran el levantamiento guerrillero, por lo que constaba de campesinos. Son imprescindibles los campesinos en la lucha guerrillera. ¿Por qué? Porque el campesino es natural del campo. El campesino no es extraño en el campo. El campesino comprometido no delata a la guerrilla urbana cuando va al campo. El campesino conoce la zona, conoce los escondites, conoce los caminos y conoce el movimiento del campo. Entonces, una guerrilla urbana que no tenga el apoyo de los campesinos es una guerrilla que la pasará muy difícil. Porque en el repliegue no se aguanta en la ciudad y hay que alojarse en los campos. Entonces tiene que tener el apoyo logístico ¿de quién? De los campesinos. Seguimos. El de Luperón, dirigido por un apellido Vargas, en que también había campesinos. El grupo de El Azul, también uno de los más sólidos. La participación en el 1965 del 14 de junio, muerto su líder, capturado y fusilado en las Manaclas tras fracasar el foco guerrillero que dirigía en esa zona, presos y exiliados otros y otras. El 14 de junio registraba una crítica situación interna que le hacía peligrar como organización de masa. Ya que ustedes saben, era la tercera fuerza política en este país y la primera fuerza política de ideología socialista en ese entonces. El 1J4, aún con su crisis interna, tuvo una protagónica integración a la lucha en la Guerra de Abril de 1965, que organizó y dirigió el Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez a la cabeza a partir del 25 de abril, cuando su Comité Central Provisional tomó la decisión de profundizar el movimiento armado en desarrollo. Peña Gómez era revolucionario en principio. Peña Gómez fue una gran persona. Cometió algunos errores políticos. Luego que llegaron al gobierno, del aeropuerto para afuera revolucionario, cuando llegaba aquí ya era otra cosa. Lamentamos nosotros esas decisiones erráticas de Peña Gómez, a quien nosotros entendemos que era una gran persona, pero cometió errores que mancharon su historia. Bien. Su influencia política era tal que aún así llegó a dirigir la mayor parte de los comandos de resistencia de las tropas norteamericanas en Santo Domingo, forma de organización armada que se dio el pueblo para enfrentar a la contrarrevolución criolla y extranjera. Los catorcistas fueron parte activa junto al pueblo. Los militares constitucionalistas, entre el Partido PRD y el Partido Socialista Popular, el PSP, y el Movimiento Popular Dominicano, MPD, de los principales acontecimientos militares ocurridos durante la Revolución de Abril, ya que fuera en la batalla del Puente Duarte. Hay que decir que en la batalla del Puente Duarte fue donde Elías Wessing, ese traidorazo de la patria, ese vendepatria, el difunto ya falleció, esa persona que no le aportó nada positivo a este país,
Elías Wessing dirigido por el imperialismo norteamericano, venía a masacrar el pueblo y el pueblo le bloqueó el puente para que no pasaran las tropas del CEFA a reprimir a las masas. Entonces, en esa operación limpieza de la zona norte de Santo Domingo, articulada por la contrarrevolución en los combates anti-yanqui del 15 y 16 de junio, o en el intento de asalto, ahí morirían, entre otros combatientes, el coronel Fernández Domínguez, el líder de ese movimiento, del movimiento revolucionario 14 de junio, Juan Miguel Román, y otros dirigentes muy destacados como Euclides Morillo, participado en el alzamiento guerrillero de 1963, entre otros. Ahora vamos a hablar de lo que es ya la parte final, que fue la disolución. Terminado el levantamiento de abril de 1965, se agudizó la crisis del 14 de junio, donde se decía que su papel ya había llegado a su fin. Con esta crisis culminaría con su desintegración como organización política en 1968. Ahí surgen otras fuerzas políticas que sería tarea de otra cápsula. Pero en este momento hemos llegado al final de esta miniserie de 2 cápsulas sobre lo que es el 14 de junio.